adelantábamos antes de la pausa, nos acompaña Nicolás Masquiarán acá en estudio para abordar una temática que ha marcado ahí algunas tendencias a través de Spotify, principalmente del K-pop, lo que ha significado en este último tiempo, Nico, el K-pop. Tú lo señalabas antes, que uno pensaría que algo más relacionado a los adolescentes, pero hay historia respecto a esta música. Hay historia, mucha historia que tiene que ver con cuál es el proyecto de una industria cultural que se puede articular desde un espacio diferente de los Estados Unidos o del mundo anglosajón, que es lo que generalmente ha dominado el ámbito cultural de lo que uno generalmente identifica como lo global, ¿no? Claro. Que no necesariamente abarca a todo el mundo, o sea, uno no está pendiente, por ejemplo, de qué es lo que está sonando en Sudáfrica o qué sé yo, pero hay ¿cómo decirlo? Un espectro del mundo del que uno sí está pendiente de lo que ocurre musicalmente, y hemos visto que eso se va ampliando. Hablabas recién de lo que pasaba con Bad Bunny, ¿cierto? Y uno mira esas cifras que le son más cercanas, pero hay que recordar que en algún momento, por ejemplo, hace un año, 2 años atrás, ya no me acuerdo con esto de la pandemia, revisábamos cómo la música de la India, como la música de Corea, empezaba a instalarse dentro del mundo de la música, valga la redundancia, rompiendo con esta hegemonía del mercado anglosajón que de alguna manera estaba tomando los elementos latinos para aportar novedad. Entonces, esto llegó para quedarse. Porque cuando hablamos de K-pop, o por lo menos lo que a uno inmediatamente se le viene a la cabeza son boy band. Claro. Algo como Backstreet Boy, pero... Claro, pero yo te puedo mencionar otro caso donde no aparece en la boy band y que también entra dentro del concepto de K-pop. Psy y el Gangnam Style. ¿Te fijas? Entonces, vamos a avanzar y vamos a hacer esa distinción, porque una cosa es el K-pop como, entre comillas, género, como este gran paraguas que abarca la música popular masiva que se vende desde Corea hacia el exterior, y otra cosa es la boy band y asociado a ella el idol, que es una figura que está tomada de la cultura japonesa. Oye, pero nos vamos acá harto tiempo atrás, porque vamos a partir con el 96. Vamos a partir, de hecho, yo les puse un video del 96, pero yo voy a partir más atrás. Fíjate que tengo que hacer esta mención. La verdad es que esto tiene mucho que ver con el tema político, con la posguerra, la Guerra Fría y la influencia cultural que llegó a tener Estados Unidos sobre Corea, que durante décadas absorbió la cultura norteamericana y la fue asimilando como propia, y también los modelos de industria. ¿Qué es lo que pasa? Que ya hacia los años 80 aparece un personaje muy importante dentro de esta industria coreana, que es Lee Soo-man. Van a aparecer hartos nombres raros y hartas siglas acá. Él era un ingeniero informático que se fascinó con el rollo de MTV cuando este canal empezó por allá por el año 81. Cuando era bueno. Claro. Y empezó a pensar cómo de alguna manera la cultura podía intervenir en la forma de pensar de la gente y cómo podía beneficiar tanto sus intereses económicos personales como los de un país que quería ser potencia a nivel global. Algo lógico. Claro, pero en ese tiempo fue absolutamente rupturista respecto de ese pensamiento. Entonces él empieza ya a tratar de ver cómo manejar este asunto de meter los formatos de industria gringa dentro de Corea. Y por allá, por 1992, pasa un acontecimiento que sí tiene que ver ya con las imágenes que estamos observando. En realidad esto se dio en un programa de concurso, uno podría pensar como esto, Got Talent, The Voice, así, donde esta misma banda que estamos observando, que se llama Seo Taiji and Boys, o también conocidos como los Taiji Boys, participa en uno de estos programas de concurso y queda último. Pero curiosamente, lo que no le gustó al jurado, siempre hay un Simon entre medio, sí le gustó mucho a la gente. Entonces esta banda empezó a trabajar hasta que este video del año 1996 significó que por primera vez la música pop coreana tuviese una amplia proyección internacional. 4 años más tarde. ¿Por qué? Porque este video estuvo nominado en los MTV Video Music Awards de ese año, y yo me acuerdo haberlos visto y haberlos conocido en ese certamen. Yo, claro. Quedaron nominados para el video de las masas y eso les dio visibilidad. Entonces por ahí ya se nos empieza a aparecer en Occidente la idea de que existe una música coreana, pop, y que en este caso tiene mucha influencia del rap, que era lo que estaba teniendo mucho éxito, se estaba internacionalizando desde el mercado norteamericano hacia otros lados del mundo. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Que al tener este éxito, Seo and Taiji Boys, este personaje que mencionaba recién, Lee Soo-man,
hace la lectura de que ahora es el momento y él funda una empresa, la SM Entertainment, el año 1900, o sea, en realidad esto poquito antes de este video, sino que cuando vio que venía el ascenso de el año 1995. Luego, el mismo año que sale este video, uno de los integrantes del grupo, que es Jang Hyun-suk, funda otra empresa, que es la IG Entertainment, el año 96, y al año siguiente, Park Jin-young funda la JYP Entertainment. ¿Por qué hago mención de estas tres empresas? Porque básicamente son ellas las que tienen monopolizado hasta el día de hoy prácticamente todo lo que nosotros conocemos en este lado del mundo sobre el K-pop. Oye, pero también acá se me cruza inmediatamente porque uno piensa, nos vamos a otra parte del mundo, de un idioma que estamos totalmente ajenos. Que uno diría, chuta, ¿cómo conecta tanto? Estamos hablando acá de 96, ¿cuántos años atrás? 25 años atrás. Sí, pues. Más o menos, más o menos, así sacando el cálculo. Lo masivo en esa época eran plataformas como MTV. Exacto. A diferencia ahora que uno puede decir, oye, si cualquiera puede, porque TikTok, y tenemos más plataformas. Y MTV, si bien nace como un local de video, como un programa, un canal de videoclips, ¿cierto? Principalmente norteamericano, cuando se empieza a expandir en versiones locales. Entonces había, por ejemplo, un MTV Corea, había un MTV Japón, y eso permitía también ir potenciando los mercados locales e ir formando pequeñas células que son las que nosotros recién ahora estamos viendo que tienen un efecto por este lado del mundo. Claro. Pero en el fondo MTV, y lo que aportaba ofrecer una plataforma de divulgación, logró potenciar las industrias locales. De alguna manera eso también ocurrió acá en Chile. Recordemos que MTV Latino inició sus transmisiones con el video We Are South American Rockers de Los Prisioneros. Ahora, después de este video, y justamente en esta misma época, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Si nos ayudan desde ahí arriba con el video de H.O.T., se puede leer como hot, pero en realidad es una sigla. Ah, yo había dicho hot. Fíjate, esto es como súper infantil, si uno lo ve, es una propuesta súper lúdica, pero nos sirve para ejemplificar algo. Si uno busca más música de H.O.T., de esta época, se va a encontrar con que el formato es bastante similar a lo que veíamos de los Taiji Boys, porque lo que la estaba llevando en ese entonces era justamente el rap, el agro, músicas que tenían la influencia del rap en buena parte, obviamente no únicamente eso. Entonces los coreanos, que habían entendido cómo funcionaba la industria gringa, también habían entendido que tenían que asimilar esos elementos si querían internacionalizarse. Pero luego empezaron a prestar atención que esa no era la única música que estaba teniendo impacto internacional. Entonces empiezan a experimentar ya estas primeras boy bands con otros estilos, y uno empieza a encontrar que una misma boy band en realidad no hace particularmente rap, sino que hace rock, hace pop, aborda diferentes géneros dentro de su repertorio, justamente tratando de llegar a un público más amplio. A eso quería llegar también, porque tú dijiste al inicio, hablando de K-pop como género musical, que no sería como tal un género musical. Es, como decía recién, un gran paraguas que agrupa todas las músicas populares de circulación masiva que se empezaron a generar en Corea justamente desde la década de los 90. Y tiene dos grandes antecedentes fuera de Corea, porque resulta que, si uno lo piensa, en la década de los 90, justamente en los inicios, la respuesta británica a la hegemonía en ese momento del grunge, como el gran estilo, como la gran corriente rockera del cambio de década de los 80 a los 90, la respuesta británica fue el Britpop. Y luego, un poquito más adelante, vemos llegar, a propósito de la invasión del anime acá, por ejemplo, a Sudamérica, el J-pop, es decir, el pop japonés, este pop que en el fondo, desde la lógica anglosajona, quiere decir simplemente popular music, música para los medios masivos. Y el K-pop era una cosa súper discreta, pero que ya estaba campeando por sus fueros y empezando a buscar su espacio en el mercado internacional. Justamente en 1997 hubo una crisis económica tremenda en Corea, y de alguna manera eso tuvo un efecto positivo sobre estos grupos, porque se entendió que podían ser un motor de economía si se los podía potenciar bien. Y por lo tanto ya empieza a configurarse una industria un poquito más rígida al respecto, que de hecho es bastante macabra, y esto es una parte bien sabida, yo no quiero ahondar en eso, pero se sabe que el entrenamiento para ser un idol, por ejemplo, que fue algo que se instaló en ese entonces, te puede llevar hasta 10 años. Donde a ti te detectan, hay un costo de alrededor de $3 millones
para ti formarte, para que tú puedas Vender la bailar, imagen, po. cantar, para que te asignen un perfil que se acomode a ti y algo que además después tu contrato te obliga a mantener porque tú ni siquiera tienes control sobre tus redes, sobre lo que dices, Claro. sobre lo que haces, sobre lo que comes. Y como te viste, es que a eso quería llegar porque tú señalabas acá, estamos viendo este video, como un poquito más infantil. Claro. Los colores, hay hasta como una especie de corpóreo. Sí, tal cómo, cual. cómo se... cada estilo de música o cada banda o cada época va marcada también con la vestimenta, con distintas cosas. Exacto. Porque uno hablamos, no sé, un poquito más rockero, pelo largo, Exacto. metalero. Fíjate look que metalero. hay toda una evolución al respecto y eso es bien interesante porque en esta etapa, en los 90, la exploración fue por, ya, veamos qué otras cosas están haciendo en el Los mercado videojuegos, internacional. Claro. ¿Qué más se está haciendo en el mercado internacional que podamos absorber e incorporar? Entonces, si pasamos, por ejemplo, al video de BOA, del año 2003, vamos a ver Cambio que de- esta banda ya tiene un perfil totalmente diferente, mucho más similar a lo que nosotros entendemos actualmente. Sí. Porque en la medida que este aparato se fue refinando, entonces sí se empezaron a definir cada vez grupos de consumo más específicos y por lo tanto perfiles más específicos dentro de cada boy band. Algunas para hombres, algunas para mujeres, dentro de ellas siempre personajes que tenían características súper específicas, perfiles súper estereotipados, siempre alguien, por ejemplo, que rapeara, que tuviera buen flow. Ya. Siempre alguien que tuviese una voz más dura, por ejemplo, para las partes rockeras. Siempre alguien que fuese como el de la pinta más inocente. ¿No te fijas? Sí, Entonces, po. como un montón de elementos que aseguraran que por algún lado alguien... Me acordé de la iba banda a de los enganchar. Simpsons, ¿cómo se llamaba la...? ¿Los borbotones? No, no, pero de Bart, cuando lo hace la boy band. Sí, 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 la boy band de Bar. Ya. Oye, ¿sabe? Y en esta estamos ya a cambio, inicios del 2000, Deluxo, gracias Mati, la banda Deluxo. Ay, J, me papá. acordaba. Sí, que uno la venta a veces no retiene. ¿Cómo se va mezclando esto también? Y sí, pues lo vemos mucho más a lo que podemos reconocer de las bandas que ya vamos a llegar a ella como BTS. Las series también cómo se van conectando y hacen resurgir esta como las bandas sonoras. Y ahí uno va Es que aquí hay otro tema que no estamos tocando porque estamos hablando de la música, pero cuando Lee Sung-man entiende el funcionamiento de la industria norteamericana, también entiende que el cine había sido una gran estrategia de propaganda. Él apunta principalmente a la música, pero no únicamente a la música. Y si uno ve lo que ha ido pasando con Corea en estos últimos años, entiende que el cine coreano y la televisión coreana también han tenido una entrada súper importante en el mercado occidental. Recordemos que hace un par de años la película Parasite ganó el Oscar a la mejor película, una película oriental ganando el principal premio del mundo cinematográfico occidental. Sí, pues ahí nos podemos ir al otro lado en la manera de cómo cuentan la historia, lo visual. Claro, y hay plata aquí, ese es el tema. Hay un músico, un chico por mucho que trabaje en su voz, que trabaje en su destreza con los instrumentos o que trabaje en su destreza con el cuerpo, ¿cierto? Para bailar, nunca por cuenta propia va a llegar al nivel que tiene un idol de K-pop con todo el recurso y con la cantidad de coaching personalizado que él tiene para llegar a ese nivel. Y eso es algo que es parte de ello y parte de los que es algo que quienes ingresan a este mundo saben perfectamente y lo buscan y están dispuestos a aceptarlo. Entonces por eso decía que no quería profundizar porque uno ve el lado macabro, pero también entiende que la gente que participa de esto lo hace de forma muy consciente y que en la medida que avanzan en sus carreras también van tomando más control sobre las mismas. Y muchos de ellos de hecho terminan siendo actores o ese tipo de cosas. Nico, acá estamos llegando a un punto en que aún es un poquito de nicho, por así decirlo, quizás para más adolescente, más juvenil, pero ya llegamos a 2012 y acá... Y aquí volvamos a lo de recién, por favor. Ah, ¿quién no la bailó? Es que La sigue bailando. Hay una página, no recuerdo en este momento, que te muestra cuál es la canción que está sonando más en diferentes zonas del mundo. Sí, sí. Y yo la revisé 2 años después del Gangnam Style, que es del 2012.
y todavía estaba de moda en varios lugares, porque esto no es una cosa que ocurre en bloque en todos lados, sino que las canciones empiezan a circular. Entonces, la ola del Gangnam Style duró alrededor de 3 años, donde se mantuvo entre los grandes hits a nivel global, ¿cierto? Ocupando los primeros puestos en diferentes lugares del mundo. Claro. Y acá tenemos un caso de K-pop que nos demuestra que no es solamente Idol, ¿no? Porque el de Idol no tiene nada. Las ganas puede ser. Claro, pero esta es una canción que está hecha muy, como ocurre con la mayoría del K-pop, prácticamente todo, es una canción muy de laboratorio, es una canción que se hizo con mucho profesionalismo y con mucho oficio, sabiendo integrar aquellos elementos que se sabe que son del gusto popular masivo. Es decir, es un hit absolutamente fabricado. Hubo otra canción de Psy que sonó por acá, pero nunca tan conocida como esta, y después fácilmente nos podemos olvidar de él. ¿Por qué? Porque esta canción en particular es la que estaba hecha para causar el boom y fue la que rompió el hielo para que definitivamente el K-pop entrara en Occidente. Y para quedarse totalmente, porque acá tú señalas que está todo un poquito maqueteado. De partida, el paso, que ya algo atractivo, entre la risa, los amigos, y por eso Madonna hizo el paso. ¿Cuántos artistas de diversas áreas, no solamente musicales, realizó este paso? Lo otro, lo llamativo evidentemente del video, pero algo que es tu área de expertise, evidentemente como musicólogo, y ahí es donde uno no sabe los timbres, lo que te genera eso pegajoso. Básicamente acá justamente lo que encontramos son aquellos elementos que, no sé, voy a decirlo en términos súper simples, suena mucho a música techno, por ejemplo, que tiene estos patrones repetitivos, que son los que en el fondo a uno lo incitan al movimiento. Que te quedas ahí todo el rato. Claro, son los que le incitan a mover la patita, es melódicamente muy simple, uno no puede entender, puede no entender nada de lo que está diciendo, porque la mayoría está en coreano, pero finalmente se queda el Oppa Gangnam Style, que es el hook, y eso es muy importante en la música popular, el hook, que es la frasecita que se te pega y que tú andas repitiendo. Entonces, métele el atractivo, este llamado a moverse, métele el hook, que tienes algo que se te queda pegado en la cabeza, y métele el pasito, que además se populariza mucho, y tienes los elementos más básicos, la base del éxito de este tema. Obviamente podemos abundar más y podemos ir a un análisis en detalle, pero no es la idea. Y de todas maneras están muchos de los elementos que uno encuentra en las boy bands, pero además aquí están tratados con un cierto dejo de ironía. Y esa cosa estrafalaria de este video yo creo que también resulta muy llamativa, porque es de esas canciones que tú puedes decir, está bien que yo sí digo que me gusta, total, esto es en broma. Sí, no, y esto evidentemente daría para un capítulo entero. Esto fue como antes de los challenges, yo creo que el pasito como que marcó también eso de los challenges, como que no lo hacía, como que no calzaba. Nos vamos avanzando ahí en la línea de tiempo, pasamos al 2015. Sí, aquí en realidad lo que quiero mostrar es lo que sigue, son algunas de las bandas que ya han tenido un impacto un poquito más potente en Occidente y que son precisamente las que uno puede encontrar abundantemente en las redes sociales, que de repente le va a salir el video rapidito en YouTube si uno pone K-pop, como Oh My Girl, como Blackpink, como BTS. Sobre todo Blackpink y BTS han estado entre los más escuchados en los últimos años justamente en plataformas. Y aquí ya vemos otro nivel de producción y otro nivel también de contenido audiovisual. Por ejemplo, aquí aprovecho de mandar un saludo a un amigo que es Lu, que me ha enseñado mucho sobre K-pop desde que nos conocemos, así que agradecerle de paso. Pero por ejemplo, este video en particular, la coreografía, cosa que uno no ve si es que no sabe, está pensada de tal manera que en puntos estratégicos del video ellas forman ciertas constelaciones. Ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el K-pop empieza a incorporar este tipo de mensajes un poquito más crípticos, que en el fondo son los que ponen a prueba a los fans, porque eso es lo que uno busca, ¿no? ¿Quién tiene el dato más raro, el dato más exótico, el que sabe más de su personaje en particular o de su banda en particular? Entonces, ese tipo de mensaje, ese tipo de códigos también es muy importante para mantener un cierto interés en la industria, porque hay hartas capas de contenido, más allá de que uno pueda pensar que todo esto es muy plástico, hay hartas capas de contenido, y esas capas de contenido logran mantener el interés y hacer que los fans se pregunten qué es lo siguiente que me van a ofrecer.
El siguiente video, por ejemplo, que tenemos es de Blackpink, que es justamente una de las bandas más importantes de estos últimos años. Por varios años consecutivos tuvo hits dentro de los 10 primeros, de los 10 más escuchados en Spotify. No es menor. También hay que decir que en Chile, hasta hace poco, no encontré datos más recientes, pero por ejemplo para 2020, el K-pop era uno de los temas más mencionados en... A ver, no. Chile estaba entre los 20 países que más hablaban de K-pop en el mundo, por ejemplo, en Twitter. Se le echó la culpa al K-pop del estallido social. Exacto. O sea, hay que empezar por eso. Entonces, ahí tú ves lo absurdo que era esa afirmación, porque era algo que estaba ocurriendo. ¿Te fijas? Estaba ocurriendo el estallido social. Todos están hablando de eso. Y el K-pop también estaba ocurriendo. Y con la misma... Era como, ya, entonces lo sumamos. Entonces, claro, son esos. Y esos chicos que están bailando allá en química son los culpables. Oye, sí, los chicos que están dándole siempre, me encanta, yo lo admiro como, porque veo ahí la coordinación. La disciplina que tienen que tener. Uno jamás llegaría a eso. ¿Sabes que mientras veo los videos y me pasa bastante con Blackpink, más que BTS, que uno puede ver y claro, está todo esto del oriental, pero también del occidental, como esa fusión. Rotundamente. Uno si lo mira de reojo es como, chuta, pero esto es coreano, ¿de dónde? ¿De Estados Unidos? ¿De dónde? Como tiene que ver con lo que decía al principio. Ellos fueron muy permeados por la cultura norteamericana. Estados Unidos básicamente fue una gran influencia sobre Corea durante varias décadas y ayudó a poner en el poder a varios de sus dictadores sucesivamente, siempre preocupándose de mantener un control sobre la península a propósito del comunismo en Corea del Norte, que esperaban que no se expandiera hacia el sur. Creo que dije el norte recién, no, en Corea del Sur, los Estados Unidos. Entonces eso los hizo estar recibiendo siempre esta influencia norteamericana y asimilarla ya como algo propio. Entonces también ya con esta lógica más industrial de Lee Sung-man, entienden perfectamente que tienen que estar atentos a lo que hace el mercado estadounidense. Aprendieron mucho de ellos. Entonces tú vas a encontrar en el K-pop no solamente un sonido rockero, no solamente un sonido rapero como lo que veíamos recién, también de pronto vas a ver que aparece el reggaetón como un ritmo que ellos descubrieron que estaba sonando, que venía de América Latina y que bueno, lo imitaban a su manera porque no tienen el mismo flow que nosotros. De la misma manera no podemos esperar que un latino baile como un coreano. O de esta música india, por ejemplo, que ahora también ha tenido una presencia muy fuerte en el mundo del pop. También encontramos trazos en el K-pop porque justamente lo que ellos buscan es esta fusión, es poder tomar cualquier elemento que venga de afuera y que demuestre que a la gente le gusta e incorporarlo para potenciar su industria. Porque finalmente hay una razón política detrás de esto. Como todo en la vida. Ya hablaba de cómo Corea buscaba plantearse a sí misma como una potencia a nivel global y entendió que la cultura podía, y particularmente Lee Sung-man, por eso lo mencionaba, entendió que la cultura tenía el poder de incidir en cómo la gente pensaba. Corea en este momento es uno de los países que, si uno consulta internacionalmente, tiene una mejor, la gente desde fuera tiene una excelente percepción de Corea como un muy buen país para vivir, con una cultura riquísima, etc. Y eso es justamente lo que ellos han ido logrando. Y además, que a través de esto entre mucha plata. ¿Sí? Solamente la empresa de Lee Sung-man, que es la IG, perdón, ¿no? SM Entertainment. La SM Entertainment, que es la más grande de todas, el año 2019 movió más de 1.700 millones de dólares. Solo esa, o sea, si sumamos las otras dos que mencionaba recién, estamos hablando de casi 4.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que se espera, en el fondo? Que finalmente toda la plata que circule por Corea venga de afuera. No, y lo que genera también con esto, que uno, o sea, por lo menos uno que pasa harto también a través de redes sociales, Instagram, TikTok, el querer viajar. Claro. El querer tener su ropa, su comida, ser parte ahí, caminar por las calles. Vi la curva del turismo, de los visitantes a Corea, y claro, tuvo un bajón con la pandemia, pero es literalmente una curva que asciende exponencialmente desde los años 90, justamente, y se dispara después del 2000, y más aún después del 2012, justamente por el efecto del K-pop. Si todos los recursos que circulan por Corea del Sur vienen desde afuera, finalmente el país podría convertirse para sus ciudadanos en un país libre de impuestos.
Y eso es un poco lo que se está buscando. Nos vamos con el último, que es BTS. BTS, que de hecho en Spotify es dentro de los más escuchados, es lo que se genera también dentro de este ranking donde gana mayor popularidad el K-pop. Y acá hemos hablado en otras oportunidades de BTS como la boy band, lo que significa como tal, pero lo que se va dando también con el grupo más infanto-juvenil. Claro, así decirlo. y que va creciendo con sus fans, ¿no? Porque al final BTS ya lleva varios años de circulación, es una boy band bastante grande. Y quería que prestáramos atención a la música porque a propósito de lo que mencionaba recién, por ejemplo, esta canción en particular, que fue una de las más recientes, hace unos meses atrás, suena a Bruno Mars, a Charlie Puth, suena a ese tipo de música. Muy pendientes ellos, insisto, de lo que está pasando en el mercado internacional y de cómo lo integran para potenciar su propio producto. Sin que esto signifique que falte contenido. BTS tiene discos que son, podría decirse, conceptuales. Oye, y no llegamos y no profundizamos, el tiempo no nos da en todo caso. Sí. Las letras. Sí, las letras, a eso mismo iba. O sea, tienen discos que son conceptuales, que tienen un trabajo de letra importante. BTS es una banda, una boy band, donde ellos han tomado mucho el control de su propia producción, ya no son tan manejados desde afuera, lo que rompe un poco con esta idea del esquema de que son como una especie de maquinita, ¿cierto? Que alguien, un titiritero, mueve por ahí. Entonces, son un gran ejemplo de cómo se ha ido desarrollando si uno sigue la carrera y cómo ha llegado hasta el día de hoy, y se explica perfectamente cómo es que llegan a tener el éxito internacional que han tenido, más allá de todos estos detallitos que ya hablamos, como los estereotipos de los personajes, apuntar a diferentes públicos, o las mismas siglas. Las canciones o los nombres de las bandas siempre tienen estas siglas porque no tienen un significado particular en coreano. Tú lo puedes leer en cualquier lugar del mundo. BTS, Oh My Por eso, Girl. como que pega, es como una marca registrada. Exacto, Y es un eslogan. tú ves las letras y se para, te calza el tiro. Sí, entonces, yo diría que alguna vez me tocó, como para ir cerrando, escuchar en un congreso de musicología que alguien mencionó lo siguiente: hace 20 años pensábamos que el reggaetón iba a ser la moda del verano y todavía seguimos escuchando reggaetón, y resulta que ahora tenemos que empezar a estudiarlo, y varios fueron más, se adelantaron al asunto y lo empezaron a estudiar de antes. Pasa lo mismo con el K-pop. Hay gente que lo mira por debajo del hombro, ¿cierto? Porque es una música popular, vacía aparentemente, pero eso es porque no entiende todo el trasfondo. Y sí, es cierto, hay muchos aspectos negativos en torno al K-pop de los que uno se puede colgar si quiere ser pesimista, pero lo mismo podría decirse del pop norteamericano, de la música Motown, que es la música de los afrodescendientes, el pop afrodescendiente estadounidense, de lo que ellos también están muy influenciados. Uno podría decir lo mismo del rock y de prácticamente todas las músicas, porque casi todas en su momento fueron denostadas cuando eran desconocidas. Y yo creo que el K-pop hace rato demostró lo que valía. Me encanta. Hoy, Nico Mascherano, un gustazo que nos hayas podido acompañar de manera presencial, tú lo señalabas, y de hecho el verano pasado tuvimos esta conversación relacionada al reggaetón, como conociendo los orígenes del reggaetón, y recuerdo que esa entrevista estuvo bien visitada a través de nuestro sitio web, porque claro, uno se queda con lo que está escuchando ahora y no sabe el trasfondo social, cultural, político que hay detrás de estas bandas y en general lo que se va dando en estas épocas, y evidentemente esto va agarrando mayor popularidad actualmente por las redes sociales y el internet, como nos ha ayudado una infinidad en eso. Así que agradecerte por acá ordenando un poquito el panorama respecto al K-pop. No, y gracias a ustedes, qué rico estar aquí nuevamente, y esperemos que en el próximo año académico, porque ya estamos en 2022, yo todavía estoy como en 2019, nos podamos ver más seguido. Sí, ahí vamos a estar organizando. Y todas allá arriba también. Nicolás Mascherano, musicólogo acá en la Universidad de Concepción, que